La persona, todas las personas creen que tienen un problema. Todos creemos que acá tenemos un problema. Bueno, algunos creemos que tenemos muchos. Pero siempre hay un problema que es más, nos parece más grande que el otro. ¿M? Porque nosotros como queremos un resultado en la vida, no podemos ir bajo ese flujo, ¿no? del fluir de la vida. Nos cuesta ir con la vida. Hay una resistencia muy grande. Yo ayer les pasé el libro este de John Garriga, que les recomiendo plenamente su lectura, porque ese hombre tiene una mentalidad muy abierta, este, que él habla justamente de llegar a ser nadie. Cuando yo siento que soy nadie, es que soy todo. La gente piensa que ser nadie es terrible. ¿Cómo que no voy a pensar? ¿Cómo que no? ¿Cómo que? Es que, es que es la única solución. Vaciarme. Por eso hacemos centro vacío. Fíjense en que todo lo que da resultado se hace desde un estado vacío. Cuando yo estoy lleno, es que no veo nada. Estoy lleno de problemas. Mi mente está atiborrada de pensamientos locos. Creo que la vida me castiga. Siento que Dios es malo. Ya entro en la idea del bien y del mal. Idea del bien y del mal, estoy en conciencia arcaica. La conciencia adulta sabe que eso del bien y del mal no existe. Es mi mirada. Para, lo que para mí puede ser bueno, para otro es malo. Entonces es relativo. Entonces no sé, es subjetivo. Considerar el problema puede ayudar, vuelvo a repetir, para que la persona, bueno, que está muy estructurada, por eso esta es una constelación estructural, pueda romper un poco su estructura. ¿M? La estructura es como decir, tengo muchas creencias. El problema son las creencias. Yo creo que es así, creo que es así, creo. De creer, no creo de crear, porque está el creo de creer y el creo de crear. El creo de crear es magnífico, porque somos creativos, somos la creación misma. Cuando estamos en vacío, es que estamos continuamente creando. Ahora, creo de creer es el problema, porque eso me mantiene tosudo en el querer tener razón. Yo creo que es así. Esto debería ser así. Trabajo Byron Katie. También recomiendo mucho ese trabajo. Ese trabajo de Byron Katie es te rompe todas las estructuras, te saca de la cabeza. Nos damos cuenta de que solo era un pensamiento, creer en un pensamiento. ¿M? Siempre cuento, Byron Katie trabajó un año con el pensamiento, mi madre no me quiere. Creo que mi madre no me quiere. En realidad mi madre me ama, ¿por qué no me va a querer? Pero yo creo que no me quiere, porque mi madre debería ser así, no lo es. Porque yo necesito que mi madre sea así, no lo es. Porque yo quiero, necesito. Esos son los niños. Los niños viven así, atrapados en eso. El adulto dice, sí, ok, y no lucha. Que no significa que no hagamos cosas en el mundo, que tengamos sueños y hagamos cosas que nos gustan. Eso lo podemos hacer todos y es maravilloso hacer cosas. Para eso estamos aquí, y no vamos a hacer un hongo, una seta, que vamos a estar todo el día sentados así. Está bárbaro. Expresarnos, porque el expresarme es parte de la creatividad. Lo que está mal es ser tosudo. Entonces, cerrado. Entonces, el problema siempre está marcando que la persona obviamente está encerrada en un problema. Bien. Entonces, qué es lo que nosotros vamos a hacer? Digamos, si queremos hacer la constelación del problema. Entonces lo pueden hacer para ustedes. Si lo quieren hacer con los clientes, háganlo. Pero cuando ustedes tengan la otra, comprendan este trabajo, van a ver que no es necesario.
En un lugar me voy a parar yo. Acá está descrito con papeles. Si ustedes lo quieren hacer con papeles, háganlo con papeles, porque es más como gráfico. ¿M? En el suelo. Ponen un papel que diga yo, si no se paran en un lugar que saben que son ustedes, delimitan otro espacio donde va a estar el objetivo, o sea, lo que yo quiero lograr, y en el centro o en alguna parte donde el cliente sienta o ustedes sientan que está el obstáculo, o sea, los que no les permite llegar al objetivo, ponen otro papel. O sea que en realidad sería tres papeles, uno para mí, uno para el objetivo y otro para el obstáculo. Parada en mí, yo voy a decir, yo soy yo. Y voy a decir mi nombre, yo soy fulanita de tal. Yo soy hija de, y vamos a decir el nombre de nuestros padres. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué decimos esto? Para justamente tomar la fuerza. Claro, el cliente no sabe que está haciendo eso, ustedes lo saben. Estamos haciéndole que reconozca, por más que esté enojado con sus padres y no sé todo lo que esté pasando, que él es fulanito de tal gracias a que viene de fulanitos de tal, porque si no, no estaría aquí. Entonces ya nosotros generamos el campo para que se sitúe en que él tiene sus padres, que viene de ellos, por eso se los hacemos nombrar, y lo ponemos ahí, a él con su nombre también, y que diga el apellido de su familia, ¿no? Luego vamos a mirar hacia ese obstáculo, hacia eso que yo creo que es lo que no me permite conectar con mi objetivo. ¿M? Y va a ser similar a como, eh, digamos, una constelación, cuando yo les decía la otra vez con las plantillas, párense en el lugar de mamá o de papá, ahora lo vamos a llevar a que se paren en el obstáculo, para que sienta qué le genera el obstáculo, qué sensaciones corporales le vienen. Si siente frío, calor, enojo, llanto, bueno, lo que sea que le genera. Y luego lo hacemos que vuelva otra vez a su lugar. Fíjense, lo sacamos otra vez del obstáculo. Entonces ahora, desde otra vez en mi lugar, puedo distinguir que ahí en el obstáculo yo sentía eso. Pero ahora, desde mi lugar, miro a ese obstáculo y le digo, te veo y te entiendo. Ya hicimos un movimiento de apertura. Ahora lo estoy viendo al obstáculo y lo estoy entendiendo. No importa cuál sea el obstáculo. Y lo vuelvo a llevar otra vez que se pare en el obstáculo. ¿M? Y que vuelva a sentir para que note la diferencia, lo que sucede después de haber dicho la frase, cómo cambia la sensación. Y que le diga, ahora te puedo ver y ahora veo la solución. Tu presencia ya no es necesaria. O sea, ya no necesito ese obstáculo, porque ahora, como ya dije esa frase sanadora hacia el obstáculo ya desapareció y puedo ver el objetivo. ¿Mm? Acá dice, por ejemplo, que puedo mover los papeles del lugar, cambiarlos, sacar el obstáculo. Bueno, yo recomiendo sacar el obstáculo una vez que el cliente ya pudo ver el objetivo. Pararse otra vez en el yo y mirar hacia el objetivo. Ahora te veo con alegría. Te veo como quiero que estés. Y luego lo podemos hacer parar en el objetivo para que sienta la liberación y la solución del problema. Porque lo que provocaba el problema era el obstáculo.
También le podemos pedir que se visualice ahí digamos, lo que él necesitaba, ¿no? El problema solucionado. Es una constelación estructural esta, donde se trabaja con un objetivo y un problema. Las estructurales, vuelvo a repetir, son para las personas estructuradas. El que es muy cabeza, muy mental, estas constelaciones le vienen bien. El que está muy alejado del sentir, porque es que no puede hacer otra cosa. Entonces le tenés que mostrar, porque para él cree que hay un problema real. Y le tenés que poner el problema, y le tenés que poner el obstáculo, y le tenés que poner, y tiene que ver, sentir. Por eso es para las personas así. Si ustedes no tienen ese problema, es como que hacer este ejercicio, pero si lo tienen, háganlo. ¿Mm? Porque siempre lo que nos obstaculiza, ¿no? A llegar a lograr algo, es justamente algo que todavía no hemos incluido en nuestro corazón. Por eso nosotros cuando constelamos, parece que nosotros decimos, bueno, vamos a incluir bueno, el cliente está mirando a no sé quién que está excluido, un muerto, quedó mirando al abuelito, por decir algo. Es que una vez que el cliente lo incluye a ese abuelito, es que el sistema lo ve, es que ya se solucionó el problema. Ya está. El excluido fue tomado. Todos pertenecemos. Y ya el cliente puede ir hacia la vida. En realidad se trata siempre de incluir. Constelar es incluir, es reconciliar, es todos formamos parte. Ustedes son uno de nosotros. Todos pertenecemos. Te doy tu lugar. Vos llegaste antes, por eso estás antes. Me hago pequeño ante los grandes. Los pequeños se hacen pequeños ante mí que yo soy grande para ellos. Y se sigue un orden. Nos respetamos. Eso es constelar. Es ordenar. Todo lo que estaba no visto, ahora es visto. Y esa es la filosofía de las constelaciones. Cuando nosotros tenemos eso internalizado en nosotros, es que fluye todo solo. Es que ahí estás en el espíritu. Estar en el espíritu no es una cosa mágica ni nada extraño. Es que dejé de pensar, de creer cosas, de que esto es así, que el otro es así. No tengo ni idea de nada. Estar en el espíritu es no tengo ni idea de nada. Lo único que sé es que el amor ve a todos por igual. Punto. No dice este sí, el otro no. Aquel mejor, el otro peor. El espíritu no ve así. El que ve así es el ego. El ego ve todo así, distinto, jerarquía, este mejor, peor, pim, pum, vos fuera, lo que hiciste, lo que no me dijiste, no sé qué. El espíritu no. El espíritu no sabe de eso. El amor no se opone a nada. El que se opone es el ego. El ego se opone a todo. Dice primero yo, después los demás. Permiso, ¿eh? Córranse que ahí voy yo. Esa es la teoría del ego. Te aplasto, te paso por encima, primero yo, me salvo yo, ustedes embrómense. A mí, lo mío, lo mío, lo mío. Esa es la teoría del ego. El ego es fácil. Es la canción de Frank Sinatra, ¿vieron? A mi manera. Esa canción que cantaba Frank Sinatra era la del ego. El espíritu no entiende eso, no entiende ese lenguaje. El espíritu es libre.